Mientras yo estaba tirado en el suelo, sangrando después del accidente, mi hija Nerea no llamó a la ambulancia. En lugar de eso, marcó el número de la compañía de seguros y preguntó con voz tranquila cuánto dinero recibiría si yo moría esa misma tarde. Yo lo escuché todo, consciente pero incapaz de moverme. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Andrés Vidal Soriano, tengo 64 años y durante toda mi vida creí que había hecho todo bien como padre. Construí un imperio textil en Barcelona desde cero, trabajando 16 horas diarias durante 30 años. Cuando mi esposa Clara murió hace 10 años de cáncer de páncreas, juré que mi hija Nerea nunca sufriría carencias. Le di todo, la mejor educación, un apartamento en el Eixample valorado en 350.000 euros, 3 automóviles a lo largo de los años, financié su MBA en ESADE que costó 45.000 euros. Incluso respaldé 2 negocios fracasados de su esposo Ismael Ruiz Ortega con préstamos que sumaban casi 200.000 euros y que nunca me devolvieron. Ese 12 de marzo de 2023, todo cambió. Había salido temprano de mi casa en Sarriá para reunirme con mi contador. Eran las 9:15 de la mañana, el cielo estaba despejado y el tráfico fluía normalmente por la ronda de Dalt. Recuerdo perfectamente la canción que sonaba en la radio, una balada de Serrat que Clara adoraba. Entonces, en la salida hacia la vía Augusta, un camión de reparto perdió el control en el carril lateral. El conductor se quedó dormido, según supe después. El impacto fue devastador. Mi Mercedes quedó destrozado contra la barrera de contención. El airbag se desplegó, pero el golpe lateral fue brutal. Sentí un dolor agudo en las costillas, un sabor metálico en la boca, y cuando intenté moverme, mi pierna izquierda no respondió. La puerta del conductor estaba completamente aplastada. Sangre caliente corría por mi frente, nublando mi visión. El pánico inicial dio paso a una calma extraña, esa lucidez cristalina que aparece en los momentos límite. Podía escuchar voces alrededor, personas gritando, alguien diciendo que ya habían llamado a emergencias. Entonces escuché su voz. La voz de Nerea, mi hija, mi única hija. Reconocería ese tono en cualquier parte. Estaba cerca, quizás a 5 o 6 metros del coche. Por un instante, sentí un alivio inmenso. Ella había llegado. Todo estaría bien. Mi niña cuidaría de mí, como yo siempre cuidé de ella. Intenté llamarla, pero solo salió un gemido ahogado de mi garganta. Pero Nerea no se acercó al coche. No gritó mi nombre con desesperación, no intentó abrir la puerta. Escuché sus pasos alejándose ligeramente y luego su voz, clara y controlada, hablando por teléfono. Al principio pensé que estaba llamando a la ambulancia, coordinando el rescate, haciendo lo que cualquier hija haría. Pero las palabras que siguieron me helaron la sangre más que cualquier herida física. Buenas, llamo por la póliza de seguro de vida número 57894231. Dijo con una calma aterradora. Es sobre mi padre, Andrés Vidal Soriano. Acaba de tener un accidente muy grave. Quiero confirmar algo urgente. Si él fallece hoy, ¿cuánto tiempo tardan en procesar el pago? ¿Y el monto se deposita completo o hay deducciones? El mundo se detuvo. Mi corazón, que ya latía errático por el trauma, pareció paralizarse. Había sangre en mis ojos, metal retorcido aprisionando mi cuerpo, dolor atravesando cada nervio, pero nada de eso se comparaba con la agonía de escuchar esas palabras saliendo de la boca de mi hija. No preguntaba si yo estaba vivo, no preguntaba cómo ayudarme, preguntaba cuánto dinero recibiría si yo moría. Entiendo, continuó ella, y pude detectar un matiz de ansiedad en su voz, pero no era por mí, era por la respuesta. ¿500.000 euros? ¿Y no hay periodo de espera porque la póliza tiene más de 6 meses? Perfecto. ¿Necesitan certificado de defunción solamente o hay más papeles? 500.000 euros. Yo no recordaba haber firmado ningún seguro de vida por esa cantidad recientemente. Mi cerebro, aunque aturdido, comenzó a procesar información. Algo no cuadraba. ¿Cuándo había autorizado eso?
¿Por qué Nerea conocía los detalles con tanta precisión? ¿Y por qué su primera reacción ante mi posible muerte era asegurar el cobro? Intenté gritar, pero mi voz era apenas un susurro ronco que se perdió entre el sonido de las sirenas que finalmente se acercaban. Otras personas rodeaban el coche ahora. Un hombre joven con chaqueta deportiva intentaba forzar la puerta del pasajero. Una mujer mayor hablaba conmigo a través de la ventana rota, diciéndome que aguantara, que la ayuda estaba llegando. Pero yo no podía apartar mi atención de la voz de Nerea, que continuaba esa conversación obscena a pocos metros de distancia. ¿Y si queda en estado vegetativo?, preguntó ella. La pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿Eso complica el cobro o se considera como fallecimiento para efectos de la póliza? Necesito saberlo porque el pronóstico se ve muy mal. Había una parte de mi cerebro que se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. Buscaba explicaciones alternativas, justificaciones, cualquier interpretación que no fuera la obvia. Quizás estaba en shock y malinterpretaba sus palabras. Quizás la conmoción cerebral me hacía escuchar cosas que no existían. Quizás Nerea estaba actuando bajo pánico y no pensaba con claridad. Pero en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos reconocer, yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Lo que yo no sabía en ese momento era que un hombre llamado Víctor Pons Méndez, conductor de un Seat León gris que se había detenido en el arcén 20 metros más adelante, estaba grabando toda la escena con su teléfono móvil. Víctor tenía 42 años, trabajaba como técnico de mantenimiento y ese día llevaba a su hijo de 7 años al colegio cuando presenció el accidente. Después me contó que su primer instinto fue bajar a ayudar, pero al ver que otras personas ya estaban asistiendo y que las ambulancias se acercaban, decidió documentar el incidente. Había escuchado historias de fraudes de seguros y pensó que el video podría ser útil. No imaginaba cuánta razón tenía. Los paramédicos finalmente llegaron. Escuché voces profesionales, órdenes precisas, el sonido de herramientas hidráulicas comenzando a trabajar en el metal retorcido. Alguien me colocó un collarín cervical. Sentí el pinchazo de una vía intravenosa. Entonces, finalmente, Nerea apareció en mi campo de visión. Su rostro mostraba una expresión de preocupación perfectamente calibrada, lágrimas que brotaban justo en el momento adecuado. ¡Papá!, gritó, su voz quebrada por un sollozo calculado. «Dios mío, papá, aguanta, por favor. Ya vienen a sacarte. Todo va a estar bien». Me tomó la mano con suavidad, una mano que minutos antes había sostenido un teléfono mientras preguntaba por el precio de mi muerte. Intenté apartar mis dedos, pero no tenía fuerza. Solo pude mirarla, y en ese momento, a través de la niebla del dolor y la traición, vi algo en sus ojos que nunca antes había notado: vacío. No había amor genuino ahí, solo cálculo, solo espera. Perdí la conciencia mientras me subían a la ambulancia. Desperté en el Hospital Clínic 36 horas después. La habitación estaba en penumbra, con ese olor característico a desinfectante y sábanas limpias que tienen todos los hospitales. Mi cuerpo era un mapa de dolor: 3 costillas fracturadas, traumatismo craneal leve, la pierna izquierda con fisuras en el peroné. Pero estaba vivo, consciente, y mi mente funcionaba con una claridad sorprendente, considerando las circunstancias. Una enfermera de unos 50 años con el cabello recogido en un moño apretado entró para revisar mis signos vitales. Me explicó que había tenido mucha suerte. El conductor del camión que provocó el impacto había dado positivo en alcohol y fatiga extrema. Varios testigos habían declarado. La policía ya tenía todo documentado. Asentí débilmente, procesando la información, pero mi cerebro seguía reproduciendo en bucle esa conversación telefónica. Las palabras de Nerea resonaban como campanas funerarias en mi memoria. Alrededor de las 4 de la tarde del 14 de marzo, mi hija apareció en la puerta de la habitación. Llevaba un vestido azul oscuro, maquillaje discreto, y en sus manos sostenía un ramo de flores blancas. Su expresión mostraba cansancio y preocupación. Cualquier observador externo habría visto a una hija devota velando por su padre herido.
Pero yo ya no era un observador ingenuo. «Papá», susurró acercándose a la cama, «gracias a Dios estás despierto. He estado tan angustiada. Los médicos dijeron que fue un milagro que no hubiera daños neurológicos graves». Me observó buscando alguna reacción. Yo mantuve mi rostro neutral, mi voz controlada cuando finalmente hablé. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «He venido todos los días, papá. Ayer estuviste sedado casi todo el tiempo, pero me quedé hasta la medianoche. Ismael también quería venir, pero alguien tenía que quedarse atendiendo asuntos urgentes». Colocó las flores en la mesita lateral con movimientos delicados, como si cada gesto estuviera coreografiado. «Lo importante es que te vas a recuperar completamente. Eso es lo único que importa». Lo único que importa. Las palabras sonaban huecas viniendo de quien había preguntado por el monto de mi seguro mientras yo agonizaba. Cerré los ojos brevemente, no por cansancio, sino para ocultar la furia que comenzaba a arder bajo la superficie de mi aparente debilidad. Necesitaba tiempo. Necesitaba entender la magnitud completa de lo que había descubierto antes de actuar. Nerea se quedó una hora más, llenando el silencio con conversación trivial sobre el tráfico, sobre lo difícil que había sido estacionar, sobre cómo los periodistas estaban cubriendo el accidente porque al parecer había sido bastante aparatoso. Mencionó algo sobre redes sociales, sobre vídeos circulando, pero lo hizo de pasada, sin darle importancia. Yo apenas respondía con monosílabos, dejando que creyera que mi silencio se debía al trauma físico y no a la revelación devastadora que ahora definía cada segundo de mi existencia. Cuando finalmente se marchó, prometiendo regresar al día siguiente con comida casera, me quedé mirando el techo. Las horas pasaban lentamente en esa cama de hospital. Rechazaba los calmantes más fuertes porque necesitaba mantener la mente despejada. Algo me decía que necesitaría cada gramo de lucidez para lo que venía. La respuesta llegó al día siguiente por la mañana, de la forma más inesperada. Un hombre que no conocía apareció en la entrada de mi habitación alrededor de las 11. Tendría unos 40 años. Complexión media, vestido con vaqueros y una camisa a cuadros. Parecía nervioso, inseguro de si debía estar ahí. Se aclaró la garganta antes de hablar. «Señor Vidal, perdone la intrusión. Me llamo Víctor Pons Méndez. Yo estuve presente en su accidente. Bueno, llegué justo después del impacto». Dio un paso vacilante hacia adentro. «Necesito mostrarle algo. Creo que tiene derecho a saberlo». Mi instinto me dijo que prestara atención. Hice un gesto invitándolo a acercarse. Víctor sacó su teléfono móvil con manos ligeramente temblorosas y comenzó a explicar. Había presenciado el choque completo. Su primera reacción había sido bajar a ayudar, pero al ver que otras personas ya estaban asistiendo y llamando a emergencias, decidió grabar desde una distancia prudente. Trabajaba en mantenimiento industrial y había visto demasiados casos donde las aseguradoras rechazaban reclamaciones por falta de evidencia visual. «Grabé varios minutos», explicó con voz baja, «y capté algo que, bueno, juzgue usted mismo». Me entregó el teléfono. La pantalla mostraba un vídeo en pausa. Toqué el botón de reproducción con el dedo que no tenía conectado al monitor de oxígeno. Las imágenes eran estremecedoramente claras a pesar de la distancia. Mi Mercedes destrozado, personas rodeándolo, paramédicos preparando equipos, y ahí, en la esquina derecha del encuadre, claramente visible, estaba Nerea. El audio captaba todo, su voz preguntando por el seguro, los 500.000 euros, las preguntas sobre plazos de pago, la consulta sobre estados vegetativos. Cada palabra que yo había escuchado en mi agonía, ahora documentada digitalmente, imposible de negar o distorsionar. La grabación incluso capturaba el momento en que ella guardaba el teléfono y transformaba su expresión en máscara de dolor filial justo antes de acercarse a los paramédicos. Víctor me observaba con una mezcla de compasión y disgusto. «Subí el vídeo a Twitter esa misma noche», admitió con voz grave. «No mencioné nombres inicialmente, pero la gente es muy buena investigando». Para el día siguiente, su historia ya era viral.
5 millones de reproducciones en 24 horas. Los comentarios, bueno, la gente está indignada. 5 millones de personas habían visto a mi hija priorizar el dinero sobre mi vida. La noticia había explotado en redes mientras yo permanecía inconsciente. De repente entendí por qué Nerea había mencionado periodistas y vídeos circulando. Ella sabía que había sido expuesta públicamente, pero claramente esperaba que yo nunca viera la grabación completa, que nunca confirmara lo que realmente había dicho. ¿Por qué me muestra esto?, pregunté finalmente, mi voz más firme que en días. Víctor guardó su teléfono y me miró directamente. Porque tengo una hija de 15 años, señor Vidal, y no puedo imaginar que algún día me hiciera algo así. Usted merece saber la verdad completa. Merece tener las pruebas si decide hacer algo al respecto. Sacó una tarjeta de su billetera y la dejó sobre la mesita. Ese es mi correo electrónico. Le enviaré el vídeo original sin comprimir. También tengo los metadatos que prueban fecha, hora y ubicación exactas, por si lo necesita. Le di las gracias con una sinceridad que sorprendió incluso a mi yo herido y traicionado. Víctor asintió. Apretó brevemente mi hombro en un gesto de solidaridad masculina silenciosa y se marchó dejándome solo con pensamientos que giraban como torbellinos. Ahora tenía evidencia irrefutable. El mundo entero había visto la verdadera naturaleza de mi hija, pero yo necesitaba entender más. ¿Cuándo había contratado ese seguro? ¿Por qué ella conocía cada detalle de una póliza que supuestamente era mía? ¿Qué más había estado tramando mientras yo confiaba ciegamente en su amor filial? Esa tarde, cuando Nerea regresó con un tupper de sopa casera y sonrisas fabricadas, yo actué. Fingí estar más débil de lo que realmente estaba. Dejé que me alimentara como a un niño. Escuché sus planes sobre mi recuperación en casa, sobre cómo ella se encargaría de todo, y mientras hablaba, yo estudiaba cada microexpresión, cada pausa, cada palabra elegida con demasiado cuidado. Ella no sabía que yo había visto el vídeo completo. No sabía que un extraño con más decencia que mi propia sangre me había entregado las armas para defenderme. Nerea seguía creyendo que controlaba la narrativa, que su actuación era convincente. Estaba equivocada. Pero todavía no era momento de revelarlo. Primero necesitaba investigar. Necesitaba entender exactamente qué había planeado y con quién. Y sobre todo, necesitaba estar lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que vendría después. Porque algo había quedado cristalino en mi mente mientras yacía en esa cama de hospital. Mi hija había cruzado una línea que no tenía retorno. Y yo, Andrés Vidal Soriano, iba a asegurarme de que aprendiera una lección que recordaría el resto de su vida. Me dieron el alta del Hospital Clínic el 20 de marzo de 2023, exactamente 8 días después del accidente. Nerea insistió en llevarme a su apartamento para cuidarme durante la convalecencia, pero rechacé la oferta con una excusa sobre preferir la comodidad de mi propia casa en Sarriá. La verdad era simple. No soportaba estar cerca de ella más tiempo del estrictamente necesario. Cada palabra suya, cada gesto de falsa preocupación, me revolvía el estómago de una manera que ningún analgésico podía aliviar. Contraté a una enfermera particular, Montserrat, una profesional de 58 años recomendada por el propio hospital. Venía 3 veces al día para administrar medicación, ayudarme con la fisioterapia básica y asegurarse de que siguiera las indicaciones médicas correctamente. Su presencia también servía a otro propósito: mantener a Nerea a distancia sin despertar sospechas. Mi hija no podía aparecer constantemente si había personal sanitario ocupándose de todo. Las primeras noches en casa fueron las peores, no por el dolor físico, sino por el tormento mental. Yacía despierto en la oscuridad de mi habitación, con las costillas protestando ante cada respiración, mientras mi cerebro reproducía una película interminable de recuerdos que ahora veía bajo una luz completamente diferente. Recordaba aquella tarde de julio de 2016, cuando Nerea llegó a mi despacho llorando. Su primer negocio, una boutique de ropa de diseño en el Born, estaba quebrando. Necesitaba 75.000 euros urgentes para cubrir deudas con proveedores o lo perdería todo. Yo no dudé ni un segundo.
Firmé el cheque esa misma tarde, convencido de que proteger a mi hija era mi deber sagrado. La boutique cerró 6 meses después de todas formas. Nerea dijo que el mercado era cruel, que había mala suerte, que aprendería de sus errores. Yo le creí. Luego vino el segundo negocio en 2019, una agencia de marketing digital que Ismael prometía convertir en imperio. Necesitaban 125.000 euros de capital inicial. Esta vez fui más cauto. Pregunté por planes de negocio y proyecciones. Ismael llegó con una presentación impecable, cifras deslumbrantes, promesas de retornos del 300%. Nerea me miró con esos ojos que conocía desde que era niña, esa expresión que decía, «Confía en mí, papá». Y yo, como siempre, cedí. La agencia nunca despegó realmente. Tuvieron algunos clientes pequeños, pero la mayoría del dinero se evaporó en gastos operativos y estrategias de crecimiento que nunca produjeron resultados concretos. Ahora, tumbado en la cama con la pierna escayolada y las costillas vendadas, veía esos episodios desde otra perspectiva. ¿Realmente habían sido fracasos empresariales honestos o había algo más? ¿Cuánto de ese dinero había terminado financiando el estilo de vida lujoso que Nerea e Ismael exhibían constantemente en redes sociales? Las cenas en restaurantes con estrellas Michelin, los viajes a Ibiza y Marbella, el BMW último modelo que Ismael conducía. Recordé también cosas más pequeñas pero igualmente reveladoras, como aquella Navidad de 2020 cuando regalé a Nerea un collar de perlas que había pertenecido a Clara, mi esposa. Era una pieza con enorme valor sentimental, algo que Clara había recibido de su abuela y que siempre quiso que pasara a nuestra hija. Nerea lloró al recibirlo, me abrazó, juró que lo atesuraría siempre. 3 meses después, durante una cena familiar, noté que no lo llevaba puesto. Cuando pregunté casualmente por él, titubeó antes de decir que estaba en la caja fuerte porque era demasiado valioso para usarlo a diario. Más tarde, por pura casualidad, vi ese mismo collar en una casa de empeños del Raval durante una caminata. La descripción coincidía exactamente. Perlas cultivadas japonesas, cierre de oro blanco con iniciales grabadas. El dueño confirmó que una mujer joven lo había vendido hacía semanas por 3.000 euros. Nunca confronté a Nerea sobre eso. Preferí creer que me equivocaba, que había coincidencias imposibles. Cuánta ceguera voluntaria, cuántas señales ignoradas por amor paterno, pero la traición más profunda no había sido económica. Eso lo comprendí durante esas largas noches de insomnio. Lo verdaderamente devastador era descubrir que mi hija había estado dispuesta a dejarme morir para cobrar un seguro. No hablábamos de robar una joya o pedir dinero prestado. Hablábamos de esperar activamente mi muerte, de calcular el beneficio económico de mi ausencia, mientras yo me desangraba sobre el asfalto. ¿En qué momento se había roto algo dentro de ella? ¿O siempre había sido así y yo simplemente me negaba a verlo? Repasé su infancia buscando pistas. Había sido una niña difícil, es cierto. Berrinches cuando no conseguía lo que quería, crueldad ocasional con otros niños en el colegio. Pero eso era normal en criaturas, me decía a mí mismo. Clara había sido más firme con límites y disciplina. Después de su muerte, yo compensé el vacío materno con indulgencia. Todo lo que Nerea pedía, Nerea recibía. No quería que sintiera que había perdido a ambos padres. Ahora me preguntaba si esa permisividad había nutrido algo oscuro en su carácter, si al remover todos los obstáculos de su camino le había impedido desarrollar empatía, resiliencia o simplemente valores humanos básicos. El 24 de marzo, 10 días después del accidente, tomé una decisión. No podía quedarme atrapado en el lamento y la autocompasión. Necesitaba información concreta. Necesitaba entender la verdadera dimensión de lo que enfrentaba. Llamé a mi contador, Ernesto Mas, un hombre meticuloso que había manejado mis finanzas durante 20 años. Le pedí que viniera a casa con todos los documentos relacionados con seguros, testamentos y cualquier papel que hubiera firmado en los últimos 12 meses. Ernesto llegó esa misma tarde con un maletín de cuero desgastado repleto de carpetas.
Revisamos todo meticulosamente durante 3 horas, y ahí estaba, oculta entre documentación rutinaria de renovaciones de pólizas antiguas. Una solicitud de seguro de vida por 500.000 euros, fechada el 20 de julio de 2022. Mi firma aparecía al final del documento, pero algo no encajaba. La letra en algunos campos del formulario no era mía, y recordaba vagamente ese día. Nerea había venido a visitarme con una excusa sobre necesitar mi firma para unos trámites de la empresa familiar. Yo estaba apurado. Tenía una conferencia telefónica importante en 15 minutos. Ella colocó varios papeles frente a mí, señalando las líneas donde debía firmar. Son renovaciones estándar, papá. Cosas aburridas del negocio textil, había dicho con tono despreocupado. Confié. Firmé sin leer. La conferencia empezó y ella se marchó con los documentos. Ahora, examinando ese formulario bajo la luz implacable de la verdad, veía claramente la manipulación. Ella había rellenado todo, probablemente imitando mi letra en algunos campos, y simplemente necesitaba mi firma auténtica en la línea final para validarlo. Yo había firmado mi propia póliza de muerte sin saberlo, confiando en la palabra de mi hija. Ernesto estaba pálido mientras procesaba las implicaciones. Andrés, esto es fraude por ocultación. Técnicamente firmaste, pero bajo engaño deliberado. Si ella es la única beneficiaria, dejó la frase inconclusa, pero ambos entendíamos perfectamente. Le pedí copias de todo. Ernesto también me proporcionó estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años. Quería ver los patrones completos de gasto, las transferencias, cualquier cosa que revelara más sobre la situación financiera real de Nerea e Ismael. Los números contaban una historia desoladora. Transferencias constantes de mis cuentas a las de ellos. 5.000 euros aquí, 8.000 allá, 15.000 para emergencias médicas que nunca se especificaban. En total, durante los últimos 36 meses, había transferido a Nerea casi 240.000 euros en préstamos y ayudas que nunca se devolvieron. Y sin embargo, según extractos que Ernesto obtuvo mediante contactos bancarios, las cuentas de Nerea e Ismael mostraban saldos negativos crónicos. ¿Dónde había ido todo ese dinero? ¿En qué pozo sin fondo habían estado vertiendo mi generosidad durante años? Esa noche, solo en mi estudio con una copa de brandy, que técnicamente no debía beber con la medicación, comprendí algo fundamental. Esto no había sido un impulso momentáneo de codicia ante una oportunidad inesperada. Había sido un plan a largo plazo. El seguro contratado 8 meses antes del accidente no era coincidencia, era preparación. Mi hija no solo había esperado que yo muriera, había estado apostando por ello. El 28 de marzo recibí un correo electrónico de Víctor Pons. Cumplió su promesa. Me envió el archivo completo del vídeo en calidad original, junto con toda la información técnica que pudiera necesitar. Pero además incluía algo que no esperaba: capturas de pantalla de comentarios en redes sociales, artículos de periódicos digitales cubriendo la historia e incluso fragmentos de programas de televisión donde tertulianos debatían sobre la hija que priorizó el seguro sobre la vida de su padre. La historia se había convertido en fenómeno nacional. Hashtags como hija indigna y justicia para Andrés habían estado en tendencia durante días. Periodistas intentaban localizarme para entrevistas. La dirección de mi casa en Sarriá era ahora pública, con reporteros ocasionalmente apostados en la calle, esperando declaraciones que nunca llegaban. Nerea también enfrentaba el escrutinio público. Según me informó Víctor en su correo, ella había desactivado todas sus cuentas en redes sociales después de recibir miles de mensajes de odio. Su empresa de marketing, donde trabajaba como directora creativa, había emitido un comunicado distanciándose de asuntos personales de sus empleados. Traducción: estaban evaluando despedirla para proteger su imagen corporativa. Parte de mí sentía una satisfacción oscura ante su humillación pública, pero otra parte, la que todavía recordaba a la niña pequeña que solía quedarse dormida en mi regazo mientras le leía cuentos, experimentaba algo parecido al duelo. Estaba llorando a la hija que creí tener,
mientras aprendía a lidiar con la realidad de quien realmente era. Pero no tenía tiempo para sentimentalismos. Necesitaba respuestas concretas antes de decidir mis próximos pasos. El 30 de marzo, utilizando una aplicación de recuperación de datos en el ordenador portátil que Nerea había usado ocasionalmente cuando visitaba mi casa, descubrí algo que cambiaría todo. El equipo aún guardaba en caché conversaciones de WhatsApp web de hacía meses. Al parecer, Nerea se había conectado a su cuenta desde mi ordenador durante alguna visita y nunca cerró sesión adecuadamente. Un descuido que ahora se volvía en su contra. Las conversaciones entre ella e Ismael eran reveladoras de maneras que ni siquiera había anticipado. Comencé a leer con manos temblorosas. Mensaje de Ismael del 12 de febrero de 2023. Ya revisé con 3 aseguradoras diferentes. Con el historial médico de tu padre y su edad, si pasa algo en los próximos meses, nadie va a sospechar. Evento cardíaco, accidente cerebrovascular, lo que sea. La póliza está activa desde hace 7 meses. Estamos fuera del periodo de sospecha. Respuesta de Nerea. No podemos hacer nada activo, Ismael. Demasiado riesgo. Pero si la naturaleza sigue su curso, tiene 64 años, presión alta, colesterol elevado. Las probabilidades juegan a nuestro favor. Mi sangre se congeló. No estaban simplemente esperando mi muerte natural, estaban calculándola, anticipándola, casi deseándola. Y lo que era peor, habían investigado con múltiples aseguradoras para asegurarse de que su plan fuera indetectable. Seguí leyendo, incapaz de detenerme a pesar de la náusea creciente. Mensaje de Nerea del 5 de marzo. Los bancos nos han dado plazo hasta finales de abril. Si no pagamos los 120.000 euros, ejecutan las garantías y perdemos el piso. Literalmente nos quedaremos en la calle, Ismael. En la puta calle. Ismael respondió, lo sé, por eso necesitamos que pase algo pronto. Tu viejo tiene más propiedades, inversiones, cuentas que ni siquiera conocemos. Pero si le pedimos más préstamos, va a empezar a sospechar. El seguro es la única salida limpia. 120.000 euros en deudas. Ahora entendía por qué mis préstamos desaparecían sin rastro. No financiaban ningún negocio legítimo, cubrían agujeros cada vez más profundos cavados por una gestión financiera desastrosa y probablemente gastos que prefería no imaginar. Continué desplazándome por las conversaciones. Había docenas de mensajes similares durante enero y febrero. Discusiones sobre tácticas, sobre cómo acelerar mi deterioro de salud sin levantar sospechas. Ismael sugirió en un momento que Nerea me regalara botellas de whisky de alta gama para que beba más y empeore su hipertensión. Ella respondió que era demasiado obvio, que debían ser pacientes. Entonces, llegué al mensaje del 11 de marzo, un día antes del accidente. Ismael escribió, llevo 3 días casi sin dormir pensando en esto. Vamos a perderlo todo, Nerea, todo. Mi madre me prestó 50.000 para el negocio hace 2 años y los perdí. No puedo ni mirarla a la cara. Los bancos nos tienen marcados, ninguna entidad nos dará más crédito jamás, y tu padre cada vez hace más preguntas sobre dónde va su dinero. La respuesta de Nerea fue breve pero escalofriante. Lo sé, yo también estoy desesperada, pero ya no podemos hacer más, solo esperar y rezar porque el universo nos dé una oportunidad. 24 horas después, yo tuve el accidente. Y Nerea tuvo su oportunidad. Imprimí todas las conversaciones, cada mensaje, cada fecha, cada palabra que condenaba a mi hija y su marido. Las organicé meticulosamente en una carpeta junto con los documentos del seguro fraudulento y los extractos bancarios que mostraban la hemorragia constante de mi dinero hacia su abismo financiero. El 2 de abril, Nerea vino a visitarme como hacía cada 3 o 4 días. Traía más comida casera que sabía que no tocaría, más flores para reemplazar las marchitas, más actuación de hija devota. Se sentó en el sofá de mi sala con las piernas cruzadas, sonriendo mientras me contaba sobre su día, sobre lo injustos que habían sido los medios con ella, sobre cómo la gente no entendía que había estado en shock durante el accidente y por eso actuó raro. «Papá, sabes que yo nunca te haría daño intencionalmente», dijo con voz suave, casi infantil.
Todo esto ha sido un malentendido horrible, amplificado por redes sociales. La gente disfruta destruyendo reputaciones sin conocer contextos. La observé con expresión neutra mientras mentía. Cada palabra salía pulida, ensayada. Se había preparado esta defensa, probablemente con Ismael, anticipando que eventualmente tendríamos esta conversación. Pero ella no sabía que yo tenía evidencia irrefutable de su culpabilidad. No sabía que había leído cada mensaje revelador, cada plan calculado, cada expresión de su codicia desesperada. ¿Qué contexto justifica preguntar por dinero de seguro antes de llamar a la ambulancia? Pregunté finalmente, manteniendo mi tono calmado pero firme. Nerea parpadeó tomada por sorpresa ante la confrontación directa. No fue así, papá. Llamé porque estaba confundida, en pánico. Quería saber si había cobertura para tus gastos médicos. Eso es todo. El vídeo no muestra el contexto completo de la conversación. Mentiras sobre mentiras, cada una más elaborada que la anterior. Durante años había aceptado sus explicaciones sin cuestionar. Ahora veía claramente la mecánica de su manipulación. Apelar a mi amor paterno, fabricar narrativas alternativas, pintarse como víctima incomprendida. ¿Y los 120.000 euros que debes a los bancos? Continué. ¿Eso también es contexto mal interpretado? Su rostro palideció visiblemente. ¿Quién te dijo eso? Responde la pregunta, Nerea. Hubo un silencio largo. Pude ver su cerebro trabajando rápido, buscando la mejor estrategia. Finalmente, optó por una versión de honestidad parcial. Ismael tuvo problemas con inversiones. No queríamos preocuparte, lo estamos manejando. ¿Manejando con mi muerte? Dije suavemente, pero cada palabra llevaba peso de acero. Nerea se puso de pie bruscamente. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones insanas. Estás medicado, confundido. Cuando te recuperes completamente, hablaremos con claridad. Agarró su bolso con movimientos bruscos y se dirigió a la puerta. Nerea. La detuve antes de que saliera. Ella se giró, y por un instante vi miedo genuino en sus ojos. Sé todo, absolutamente todo. Y lo que decida hacer con esa información determinará el resto de tu vida. Piensa bien en tus próximos movimientos. Salió sin responder, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé solo en el silencio de mi casa, rodeado de evidencias de traición, pero finalmente armado con conocimiento completo. Ahora venía la parte más difícil, decidir exactamente cómo iba a enseñarle a mi hija la lección más importante de su vida. Al día siguiente de esa conversación tensa con Nerea, contacté a Javier Lozano Rubio, el abogado especializado en derecho patrimonial que había manejado asuntos legales de mi empresa textil durante 15 años. Javier tenía 62 años, mente afilada como bisturí y reputación impecable en Barcelona. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla jurídica y familiar, era él. Nos reunimos en mi casa el 5 de abril. Javier llegó puntual a las 10 de la mañana, portafolio de cuero bajo el brazo y expresión seria que se acentuó cuando vio mi estado físico. Todavía cojeaba. Las costillas aún protestaban con cada movimiento, pero mi determinación era más fuerte que cualquier limitación corporal. Le mostré todo sin filtros. El vídeo de Víctor reproducido en mi portátil. Los documentos del seguro firmados bajo engaño. Las conversaciones recuperadas entre Nerea e Ismael. Los extractos bancarios mostrando la sangría financiera sistemática. Javier revisó cada pieza de evidencia, con meticulosidad profesional, tomando notas en su libreta de cuero, ocasionalmente ajustándose las gafas mientras procesaba las implicaciones legales. Cuando terminé mi presentación, hubo un silencio prolongado. Javier cerró su libreta y me miró directamente. Andrés, esto constituye varios delitos potenciales. Fraude por ocultación de información material en el contrato de seguro. Apropiación indebida, si logramos demostrar que te engañó específicamente para obtener beneficio económico personal, y posiblemente conspiración, dependiendo de hasta dónde queramos llevar la interpretación de esos mensajes. ¿Qué tan sólido es el caso?, pregunté.
Muy sólido, el vídeo es evidencia audiovisual irrefutable que cualquier fiscal amaría tener. Los mensajes recuperados muestran premeditación y planificación. El formulario del seguro firmado bajo pretextos falsos puede argumentarse como fraude contractual. Hizo una pausa, midiendo sus siguientes palabras. Pero aquí viene la pregunta complicada. ¿Realmente quieres procesar criminalmente a tu hija? Porque una vez que inicias ese camino no hay vuelta atrás. Hablamos de posibles años de cárcel para Nerea e Ismael. Esa era precisamente la pregunta que me había mantenido despierto las últimas noches. La justicia penal parecía apropiada considerando la gravedad de sus acciones, pero realmente quería ser responsable de enviar a mi única hija a prisión. ¿Eso me convertiría en mejor persona que ella o simplemente en alguien igualmente vengativo? No lo sé todavía, admití con honestidad, pero necesito protegerme legalmente. Necesito asegurarme de que no pueda hacerme más daño. Y francamente, Javier, necesito que aprenda que las acciones tienen consecuencias reales. Javier asintió comprensivamente. Entonces te sugiero un enfoque por etapas. Primero, aseguramos tu patrimonio completamente. Modificamos testamento, cambiamos beneficiarios de seguros, establecemos fideicomisos si es necesario. Segundo, cancelamos ese seguro fraudulento y documentamos formalmente el engaño. Tercero, reunimos toda documentación adicional que fortalezca tu posición. Y cuarto, decides si quieres llegar a un acuerdo privado con condiciones estrictas o proceder legalmente. Pasamos las siguientes 4 horas trabajando en los primeros pasos. Javier redactó un nuevo testamento donde mi herencia completa se destinaba a 3 instituciones benéficas. Un hospital infantil que Clara había apoyado durante años, una fundación de investigación contra el cáncer y una organización de ayuda a personas mayores abandonadas por sus familias. La ironía de esa última elección no se me escapaba. Nerea quedaba explícitamente excluida. El documento incluía una cláusula específica explicando las razones. Por actos de manipulación, engaño y priorizaciones económicas sobre bienestar paterno, claramente documentados en fecha marzo de 2023. También iniciamos trámites para cambiar beneficiarios en todas mis pólizas de seguro activas. La fraudulenta de 500.000 euros sería cancelada inmediatamente con carta formal a la aseguradora explicando las circunstancias del engaño. Javier advirtió que la compañía probablemente investigaría, lo cual solo añadiría más evidencia a mi favor. El 10 de abril, mientras Javier ejecutaba cambios legales, yo me enfoqué en otra investigación necesaria. Contraté a un detective privado, Ramón Cuesta, recomendado por contactos empresariales. Necesitaba saber exactamente en qué habían gastado Nerea e Ismael todo ese dinero. ¿Dónde habían ido los casi 400.000 euros que les había transferido o prestado durante años? Ramón era discreto y eficiente. En menos de una semana, me entregó un informe detallado que pintaba un retrato devastador de irresponsabilidad financiera. Ismael tenía adicción al juego deportivo online. Había perdido aproximadamente 140.000 euros en apuestas durante los últimos 3 años. Nerea gastaba cantidades obscenas en ropa de diseñador, tratamientos estéticos caros y fines de semana en hoteles de lujo que luego documentaba obsesivamente en redes sociales antes de que las desactivara. Pero lo más perturbador era otra revelación. Ismael tenía una relación extramatrimonial con una mujer de 32 años llamada Ariadna. Le había comprado un apartamento en Hospitalet usando parte del dinero que supuestamente iba a inversiones empresariales. El piso estaba valorado en 75.000 euros, comprado en efectivo para evitar rastros bancarios fáciles. Así que no solo habían planeado beneficiarse de mi muerte, habían estado dilapidando mi generosidad en vicios, vanidades y traiciones paralelas. El dinero que yo gané con décadas de trabajo honesto se había convertido en apuestas perdidas y nidos de amor clandestinos. El 15 de abril, Javier vino con documentos finales para firmar. Todo estaba listo. Mi patrimonio estaba completamente protegido. Nerea ya no tenía acceso legal a nada mío.
Las nuevas pólizas de seguro nombraban a las mismas organizaciones benéficas como beneficiarias. Incluso había transferido la propiedad del apartamento que le regalé años atrás de vuelta a mi nombre, aprovechando una cláusula técnica que indicaba que yo mantenía derechos si ella intentaba venderlo o hipotecarlo sin mi consentimiento, cosa que había hecho recientemente. ¿Qué sigue?, preguntó Javier cuando terminamos de firmar el último papel. Miré por la ventana de mi estudio hacia el jardín donde Nerea había jugado de niña. Recordé empujarla en el columpio, enseñarle a andar en bicicleta, consolarla después de pesadillas. Esa niña había desaparecido en algún momento, reemplazada por alguien capaz de calcular el valor monetario de mi muerte mientras yo agonizaba. Ahora viene el enfrentamiento, dije finalmente. Pero no será un enfrentamiento emocional donde ella pueda manipularme con lágrimas y excusas. Será una presentación fría de hechos y consecuencias. Quiero que esté presente como testigo, Javier. Necesito que ella sepa que esto no es un arrebato de padre herido. Es una decisión legal y definitiva. Javier asintió gravemente. ¿Cuándo? Pronto, muy pronto. Primero déjame asegurarme de tener cada pieza en su lugar. Quiero que cuando termine esa conversación, no quede ninguna duda sobre quién tiene el control aquí. Y más importante, quiero que Nerea entienda que finalmente va a aprender el valor real de las cosas, no a través de mis palabras, sino a través de las consecuencias naturales de sus elecciones. Esa noche, solo en mi casa, revisé una última vez todas las pruebas acumuladas. El vídeo viral, los mensajes conspirativos, los extractos bancarios, el informe del detective, los documentos legales recién firmados. Todo formaba un caso irrefutable contra mi propia hija. No sentía alegría ante lo que vendría, pero sí sentía algo más profundo y necesario: resolución. Durante demasiado tiempo había confundido amor con permisividad. Había creído que ser buen padre significaba proteger a Nerea de todas las consecuencias, darle todo lo que pidiera, resolver todos sus problemas. Ahora comprendía mi error fundamental. El mejor amor paterno a veces requiere permitir que los hijos enfrenten el resultado completo de sus acciones. Solo así aprenden, solo así crecen, y si ese aprendizaje llegaba tarde en su vida, bueno, mejor tarde que nunca. Nerea estaba a punto de recibir la educación que debía haberle dado hace décadas, y esta vez no habría rescates ni segundas oportunidades. Esta vez, el profesor sería la realidad implacable, y el aula serían las ruinas de todo lo que había perdido por su propia codicia. El 22 de abril de 2023, exactamente 41 días después del accidente, envié un mensaje breve a Nerea. Necesito verte a ti e Ismael mañana a las 5 de la tarde en mi casa. Asunto urgente respecto al malentendido del accidente. Es momento de aclarar todo. La redacción era deliberadamente conciliadora. Usé la palabra malentendido en lugar de traición. Mencioné aclarar sugiriendo resolución pacífica. Quería que vinieran confiados, creyendo que finalmente yo estaba listo para perdonar y olvidar, tal vez incluso para disculparme por mi frialdad reciente. Nerea respondió en menos de 10 minutos. Gracias, papá. Sabía que entrarías en razón. Allí estaremos. Te quiero. Te quiero. 2 palabras que antes me llenaban de calidez y ahora solo provocaban una mezcla amarga de tristeza y repulsión. Realmente creía que aún me engañaba, o simplemente el autoengaño era tan profundo que genuinamente se había convencido de su propia narrativa. Pasé esa tarde preparando meticulosamente el escenario. Javier llegaría a las 4:30, media hora antes que ellos, para estar presente desde el inicio. Organicé todos los documentos en carpetas ordenadas sobre mi escritorio. Conecté mi portátil al televisor grande de la sala mediante cable HDMI, asegurándome de que el vídeo de Víctor se reprodujera en pantalla completa con audio claro. Ensayé mentalmente mi presentación, eligiendo cada palabra con cuidado. No habría gritos ni acusaciones emocionales. Esto sería una exposición sistemática de hechos, como presentar resultados empresariales en una junta directiva, fríos, irrefutables, devastadores en su objetividad.
Javier llegó puntual como siempre, vestido con traje gris oscuro y portando su portafolio profesional. Repasamos la estrategia una última vez. Él permanecería mayormente silencioso, salvo para confirmar aspectos legales cuando fuera necesario. Su presencia servía a dos propósitos: como testigo imparcial de lo que ocurriría y como recordatorio tangible de que esto tenía dimensiones legales serias. A las 5 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a Nerea e Ismael parados en el umbral. Mi hija llevaba un vestido sencillo color beige, poco maquillaje, el cabello recogido en una coleta simple. Había elegido una apariencia humilde, probablemente calculando que proyectar vulnerabilidad funcionaría a su favor. Ismael vestía pantalones chinos y camisa azul, su lenguaje corporal intentando transmitir respeto y seriedad, pero traicionando nerviosismo en cómo cambiaba el peso de un pie a otro. «Papá», dijo Nerea suavemente, intentando abrazarme. Di un paso atrás manteniendo distancia física. Su expresión mostró confusión herida por un instante antes de recomponerse. «Pasad», indiqué con tono neutral. «Javier Lozano está aquí como asesor legal y testigo de esta reunión». Vi el destello de alarma en los ojos de ambos cuando notaron al abogado sentado en el sofá. Ismael miró a Nerea buscando dirección, pero ella mantuvo su fachada de calma mientras tomaban asiento en el sofá opuesto. Me ubiqué frente a ellos, apoyándome ligeramente en el bastón que todavía necesitaba para caminar distancias largas. El silencio se extendió unos segundos, dejando que la tensión creciera naturalmente. «Agradezco que hayáis venido», comencé finalmente. «Durante las últimas semanas he tenido mucho tiempo para pensar, investigar y comprender exactamente qué ha estado pasando. Hoy vamos a resolver esto, pero no de la manera que esperáis». Nerea abrió la boca para hablar, pero levanté una mano deteniéndola. «No interrumpas. Vas a escuchar todo primero. Después tendrás oportunidad de responder si encuentras algo que decir que no sea otra mentira». Tomé el control remoto y activé el televisor. El vídeo de Víctor comenzó a reproducirse en la pantalla de 60 pulgadas. El audio llenó la sala. La voz de Nerea preguntando por el seguro, calculando plazos de pago, consultando sobre estados vegetativos. Cada palabra amplificada, imposible de negar o distorsionar. El color abandonó el rostro de mi hija. Ismael se hundió visiblemente en el sofá. Dejé que el vídeo corriera completo, incluyendo la parte donde ella finalmente se acercaba a los paramédicos, transformando su expresión en máscara de angustia filial. Cuando terminó, detuve la reproducción, y el silencio que siguió era tan denso que parecía sólido. 5 millones de personas vieron esto, dije con voz pausada. Pero lo que no vieron es lo que descubrí después. Así que ahora vamos a ver el cuadro completo. Abrí la primera carpeta. Este es el formulario del seguro de vida por 500.000 euros que firmé el 20 de julio del año pasado. ¿Recordáis ese día, Nerea? Viniste diciendo que necesitabas mi firma para papeles rutinarios de la empresa. Yo tenía prisa. Confié en ti. Firmé sin leer. Le pasé una copia del documento. Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo que no sabía entonces, continué, es que me estabas haciendo firmar mi propia póliza de muerte, donde tú eres la única beneficiaria. Fraude por ocultación de información material. El abogado Lozano puede confirmar que esto constituye delito procesable. Javier intervino con tono profesional. Efectivamente, artículo 248 del Código Penal Español. Penas de prisión de 6 meses a 3 años. Nerea encontró su voz, quebrada y desesperada. «Papá, no fue así. Yo solo quería asegurarme de que estuvieras protegido. Pensé que sería bueno tener cobertura adicional por si pasaba algo». «¿Protegerme?», la interrumpí con frialdad cortante. «Interesante elección de palabras. Veamos qué más descubrí sobre tu deseo de protegerme». Abrí mi portátil y giré la pantalla hacia ellos. «Estas son conversaciones recuperadas entre vosotros dos. Voy a leer algunas especialmente reveladoras». Leí en voz alta los mensajes más condenatorios. Ismael hablando sobre periodos de sospecha en aseguradoras. Nerea discutiendo probabilidades
de mi muerte natural, ambos calculando cómo el seguro resolvería sus 120.000 euros de deudas. La mención de mi deterioro de salud como factor favorable. Con cada mensaje leído, Nerea se encogía más en el sofá. Ismael había cerrado los ojos como si no ver pudiera hacer desaparecer la realidad. Después está el tema del dinero. Seguí implacable. Aquí tengo extractos bancarios mostrando transferencias por un total de 240.000 euros durante los últimos 3 años. Dinero que me pedisteis para negocios, emergencias, inversiones. ¿Sabéis dónde fue realmente? Abrí otra carpeta con el informe del detective. 140.000 en apuestas deportivas online, Ismael. 75.000 en un apartamento para tu amante Ariadna en Hospitalet. El resto en compras compulsivas y lujos insostenibles. Ismael palideció hasta parecer enfermo. Nerea se giró hacia él con expresión de shock que podría haber sido genuina o simplemente otra actuación. Ya no podía distinguir. Así que resumamos, dije, mi voz adquiriendo peso de veredicto final. Me engañasteis para firmar un seguro fraudulento. Conspiraste para beneficiarte de mi muerte. Dilapidasteis cientos de miles de euros en vicios y traiciones. Y cuando tuve un accidente real, tu primer instinto no fue salvarme, sino asegurar tu cobro. Me moví hacia el escritorio y tomé la última carpeta, la más importante. Por todo esto, he tomado decisiones que son definitivas e irreversibles. Primero, he modificado mi testamento. Tu herencia completa va ahora a instituciones benéficas. Quedas explícitamente desheredada con causa justificada documentada. Nerea dejó escapar un sollozo. No puedes hacer eso. Segundo, continué sin pausa. Todos los seguros han sido modificados. Tú ya no eres beneficiaria de nada. Tercero, el apartamento que te regalé ha sido transferido de vuelta a mi nombre usando cláusulas legales que siempre mantuve. Cuarto, cancelo todos los accesos a cuentas corporativas y tarjetas que usabas. Papá, por favor. Nerea se puso de pie, lágrimas corriendo por su rostro. Estábamos desesperados. Cometimos errores terribles, lo sé. Pero soy tu hija, tu única hija. No puedes abandonarme así. La miré directamente y dejé que viera en mis ojos algo que nunca antes había mostrado. Resolución absoluta sin rastro de la indulgencia paternal que siempre había explotado. Tú me abandonaste primero, Nerea. En ese momento cuando elegiste el dinero sobre mi vida. Ahora vas a aprender algo que debí enseñarte hace décadas. Las acciones tienen consecuencias reales y algunas decisiones no se pueden deshacer. Nerea cayó de rodillas frente a mí, un gesto dramático que en otra época habría destrozado mis defensas. Sus manos se aferraron a mi brazo mientras sollozaba. Papá, te lo suplico, dame una oportunidad de explicarlo todo. Estábamos ahogados en deudas, los bancos amenazaban con quitarnos todo. No pensaba con claridad. Fue un momento de desesperación absoluta. No refleja quién soy realmente. Aparté mi brazo de su agarre con firmeza, pero sin brusquedad. ¿Quién eres realmente, Nerea? Porque durante 64 años creí conocerte y resulta que no tenía idea. Ismael finalmente habló, su voz ronca por el pánico. Señor Vidal, entienda que la presión financiera puede llevar a cualquiera a considerar opciones impensables. Nunca habríamos actuado deliberadamente contra usted. El accidente fue genuino, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Por supuesto que no lo causasteis, respondí con calma gélida. Pero cuando sucedió, visteis oportunidad en lugar de tragedia. Visteis euros en lugar de un padre agonizando. Y eso, Ismael, revela exactamente quiénes sois. Me dirigí nuevamente a Nerea, quien permanecía arrodillada, su maquillaje corrido por las lágrimas. Dijiste que la presión financiera te llevó a esto. Hablemos de esa presión. Durante años me pediste dinero. Yo te lo di sin dudar porque creía que te estaba ayudando a construir algo. Pero no construías nada, ¿verdad? Solo llenabas agujeros cada vez más profundos, cavados por tu irresponsabilidad y la adicción al juego de tu marido. Yo no sabía sobre las apuestas, protestó Nerea mirando a Ismael con algo parecido al odio.
Me dijo que el dinero iba a expandir la agencia, a contratar personal, a campañas de marketing. ¿De verdad no sabías?, la desafié. ¿O simplemente no quisiste saber mientras tú gastabas miles en Chanel y escapadas de fin de semana en el Hotel Arts? Mientras subías fotos a Instagram de tu vida perfecta, financiada por mis décadas de trabajo, el silencio que siguió era admisión suficiente. Javier permanecía sentado observando toda la escena con expresión profesionalmente neutral, pero ocasionalmente tomaba notas en su libreta, documentando cada declaración relevante. «Aquí está lo que realmente me rompe el corazón», continué, mi voz bajando a casi un susurro que de alguna manera resultaba más devastador que cualquier grito. «No es el dinero. He ganado y perdido fortunas a lo largo de mi vida empresarial. El dinero se recupera. Lo que no se recupera es la confianza, el conocimiento de que mi única hija, la niña que crié, que mecí cuando lloraba, que defendí de matones del colegio, que acompañé en cada momento difícil, esa persona me valoraba únicamente por mi cuenta bancaria». «Eso no es cierto», sollozó Nerea. «Te quiero, papá. Siempre te he querido». «¿Me quieres o quieres lo que represento económicamente?», repliqué. «Porque esas son cosas muy diferentes, Nerea. Y creo que ni siquiera tú sabes distinguirlas a estas alturas». Ismael intentó otro ángulo, su voz adoptando tono de súplica. «Si se trata de dinero, podemos devolverle todo. Estableceremos un plan de pagos, trabajaremos día y noche. Solo necesitamos tiempo». «¿Con qué dinero?», lo interrumpí bruscamente. «Debéis 120.000 euros a bancos. Vuestra agencia apenas genera ingresos. No tenéis activos propios porque todo lo que poseíais era gracias a mí. Exactamente de dónde sacaréis el dinero para devolverme casi 400.000 euros». La matemática brutal del problema los golpeó visiblemente. No tenían respuesta porque no había ninguna respuesta posible que no involucrara seguir dependiendo de mí, lo cual era precisamente el ciclo que yo estaba terminando. Me senté lentamente en mi sillón favorito, el que Clara había elegido años atrás. Mi pierna todavía me dolía con ciertos movimientos, recordatorio físico constante de por qué estábamos aquí. Voy a explicaros algo sobre paternidad que aprendí demasiado tarde. Durante todos estos años creí que mi trabajo era protegeros de consecuencias, facilitaros el camino, asegurar que nunca sufrieras carencias. Tu madre, Clara, siempre decía que yo era demasiado blando contigo, Nerea, que necesitabas límites más firmes, lecciones sobre responsabilidad y consecuencias reales. Hice una pausa sintiendo el peso de esa verdad demorada. Yo no la escuché. Después de su muerte, me volví aún más permisivo, intentando compensar la pérdida siendo dos padres en uno. Pero lo que realmente hice fue criarte sin estructura, sin comprensión de que las acciones tienen precios. Te enseñé que siempre habría alguien salvándote, que nunca enfrentarías realmente las ruinas de tus decisiones. Nerea levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Entonces esto es culpa tuya también. Me criaste así, me acostumbraste a ese estilo de vida». Su intento de deflectar responsabilidad habría sido impresionante si no fuera tan patéticamente predecible. «¿Ves?», señalé con tono casi educativo. «Incluso ahora confrontada con evidencia irrefutable de tu traición, buscas culpar a otros. Primero dijiste que era desesperación financiera, luego que no sabías sobre las apuestas de Ismael. Ahora que yo te malcrié, en ningún momento has asumido responsabilidad completa por tus elecciones». Me incliné hacia adelante, asegurándome de que cada palabra llegara con claridad absoluta. «Así que voy a hacer algo que debí hacer hace 20 años. Voy a dejarte enfrentar las consecuencias naturales de tus actos sin rescatarte. No por crueldad, sino porque es la única manera en que aprenderás algo valioso de esta experiencia». «¿Qué significa eso?», preguntó con voz pequeña, casi infantil. «Significa que estáis solos ahora, completamente solos. Tendréis que negociar con vuestros acreedores sin mi respaldo. Tendréis que encontrar dónde vivir, porque ese apartamento ya no es vuestro. Tendréis que reconstruir desde cero sin ninguna red de seguridad que yo provea». Vi el horror creciente en sus rostros mientras procesaban las implicaciones. «Y lo más importante,
Tendréis que vivir sabiendo que el mundo entero vio quiénes sois realmente. Esa será vuestra carga permanente. Ismael se puso de pie abruptamente. Esto es injusto. Cometimos un error bajo presión extrema, pero usted nos está destruyendo completamente. ¿Qué clase de padre hace eso? Su indignación habría sido cómica si no fuera tan reveladora de su completa falta de autoconciencia. El tipo de padre que finalmente comprende que la verdadera compasión a veces requiere dureza. El tipo de padre que ama lo suficiente para enseñar lecciones duras en lugar de seguir permitiendo comportamiento destructivo. Me puse de pie, apoyándome en el bastón. Y para responder tu pregunta sobre justicia, vosotros conspiraste para beneficiaros de mi muerte. Yo simplemente estoy removiendo vuestro acceso a mi vida y recursos. La proporción de castigo versus crimen es bastante razonable. Javier intervino, su primera participación activa desde que comenzó el encuentro. Para constar oficialmente, el señor Vidal ha actuado dentro de sus derechos legales completos. Todos los cambios patrimoniales son válidos y ejecutables. Si deciden buscar recursos legales, les advierto que la evidencia contra ustedes es abrumadora. Nerea me miró con expresión que mezclaba desesperación, furia y algo parecido a incredulidad genuina. Nunca pensé que serías capaz de esto, de cortarnos así, sin piedad. Y yo nunca pensé que mi hija sería capaz de calcular el valor de mi muerte mientras yo sangraba, respondí suavemente. Ambos nos sorprendimos descubriendo cosas desagradables sobre personas que creíamos conocer. Caminé hacia la puerta, indicando que la reunión había terminado. Tenéis 48 horas para recoger vuestras pertenencias del apartamento antes de que cambie las cerraduras. Javier os enviará copia completa de todos los documentos legales para vuestros archivos. A partir de este momento, cualquier comunicación conmigo debe hacerse a través de mi abogado. Nerea hizo un último intento desesperado. Papá, por favor, soy tu única hija, la única familia que te queda. ¿De verdad vas a tirar todo eso por dinero? La miré una última vez, permitiendo que viera en mi expresión la totalidad de mi dolor y resolución. No estoy tirando nada, Nerea. Vos lo tiraste cuando elegiste 500.000 euros sobre la vida de tu padre. Ahora vivirás con esa elección. Abrí la puerta. Ni ellos ni yo dijimos nada más mientras salían hacia la noche de abril, caminando hacia un futuro incierto que finalmente, después de décadas, tendrían que construir sin mi dinero como muleta. Los días siguientes al enfrentamiento fueron extrañamente tranquilos. Esperaba sentir culpa, quizás remordimiento por la dureza de mis acciones. Pero lo que experimentaba era algo diferente, una claridad mental que no había tenido en años. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible durante décadas y finalmente lo hubiera soltado. Javier me informó el 24 de abril que Nerea había recogido sus pertenencias del apartamento en silencio, acompañada de una empresa de mudanzas baratas. No intentó llevarse nada que no fuera estrictamente suyo. Al día siguiente, cambié las cerraduras como había prometido y puse la propiedad en venta. El mercado inmobiliario de Barcelona estaba favorable. Un agente estimó que conseguiríamos alrededor de 400.000 euros, que también destinaría a las organizaciones benéficas. El 28 de abril ejecuté otra decisión que había estado considerando cuidadosamente. Vendí mi participación en la empresa textil que había fundado 30 años atrás. Ya estaba semi-retirado desde hacía 5 años, manteniendo solo un papel consultivo. Un consorcio internacional llevaba meses interesado en adquirir mi 40% restante. Acepté su oferta, 3.200.000 euros. Esa venta representaba cerrar el capítulo final de mi vida laboral activa, pero también servía a un propósito estratégico más inmediato. Nerea siempre había asumido que eventualmente heredaría mi parte de la empresa. Era su plan de respaldo, su red de seguridad final. Al vender, convertía ese activo ilíquido en efectivo que podía donar o gestionar como quisiera, removiendo completamente esa expectativa. El dinero de la venta lo dividí en 3 partes. 1/3 para el hospital infantil, que Clara había apoyado apasionadamente. Otro tercio para investigación oncológica.
El tercio final lo destine a una fundación nueva que yo mismo establecería. Ayuda específica para personas mayores abandonadas por sus familias. Hablaría con víctimas reales, ofrecería asistencia legal gratuita, proporcionaría recursos para que ancianos vulnerables pudieran protegerse de explotación familiar. La ironía no se me escapaba. Mi hija había intentado explotarme y como respuesta yo dedicaría recursos significativos a prevenir que otros sufrieran el mismo destino. Convertir mi dolor personal en algo que pudiera ayudar a otros le daba sentido a todo lo ocurrido. El 2 de mayo, Ramón, el detective privado, me contactó con información no solicitada pero relevante. Nerea e Ismael se habían separado. Ella se había mudado a un apartamento pequeño en Saint-Martí, uno de los barrios más económicos de Barcelona, compartiendo piso con 2 compañeras de habitación. Ismael estaba viviendo temporalmente con su amante Ariadna en ese apartamento de Hospitalet que había comprado con mi dinero. La empresa donde Nerea trabajaba como directora creativa había finalizado su contrato el 30 de abril. Oficialmente alegaron reestructuración, pero Ramón confirmó que realmente fue por la exposición mediática negativa. Ninguna compañía de marketing quería asociarse con la mujer del vídeo viral que había priorizado dinero de seguro sobre su padre moribundo. Parte de mí sintió una punzada ante esa noticia. Ver a tu hija perder empleo, hogar, matrimonio, todo en cuestión de semanas, no era fácil incluso cuando las circunstancias lo justificaban completamente. Pero recordé las conversaciones conspiradoras, el cálculo frío en su voz preguntando por pagos de seguro, y la punzada se desvanecía. Estas eran consecuencias naturales. Esto era la realidad enseñándole lecciones que yo nunca tuve el coraje de impartir. El 8 de mayo recibí un correo electrónico de Víctor Pons. Me invitaba a almorzar. Acepté, curioso sobre qué motivaba el contacto. Nos reunimos en un restaurante discreto del barrio de Gracia el 11 de mayo. Víctor resultó ser compañía agradable. Conversamos sobre nuestras vidas, nuestras carreras, nuestras familias. Él tenía 2 hijos, de 7 y 10 años, y hablaba de ellos con amor genuino mezclado con exasperación paterna normal. A veces me vuelven loco, admitió con sonrisa cansada, pero daría mi vida por ellos sin pensarlo. Supongo que eso es lo que hace un padre real. Sus palabras resonaron profundamente. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? Compartí después de un silencio. No es la traición. Es aceptar que quizás yo contribuí a crear la persona capaz de esa traición. Fui demasiado indulgente. Removí obstáculos que debí dejar para que aprendiera a superarlos. Víctor consideró esto mientras cortaba su entrecot. Con respeto, señor Vidal, no puede culparse por criar con amor. El problema no fue que la amara demasiado, fue que ella eligió interpretar ese amor como debilidad a explotar. Esa elección es de ella, no suya. Tenía razón, por supuesto, pero la línea entre responsabilidad paternal y culpabilidad adulta de los hijos era compleja, difusa. Decidí enfocarme en lo que podía controlar, asegurarme de que las consecuencias actuales fueran educativas, no solo punitivas. El 15 de mayo, Javier me informó de un desarrollo inesperado. Nerea había contratado un abogado y estaba preparando demanda civil contra mí por coerción emocional y abandono de responsabilidades paternas. Solicitaba que el testamento fuera anulado, alegando que fue modificado bajo influencia indebida postraumática del accidente, y exigía pensión mensual de 3.000 euros basándose en dependencia financiera establecida durante décadas. Mi primera reacción fue incredulidad seguida rápidamente por algo parecido a admiración amarga. Incluso ahora, confrontada con evidencia abrumadora de su culpabilidad, Nerea intentaba manipular el sistema legal para extraer más dinero. Era casi impresionante en su audacia desvergonzada. ¿Tiene alguna posibilidad su demanda?, pregunté a Javier. Prácticamente ninguna, respondió con confianza profesional. Tenemos documentación exhaustiva justificando cada decisión, evidencia en vídeo de su comportamiento, mensajes probando conspiración. Ningún juez español va a ordenarle pagar pensión a alguien que demostró intención de beneficiarse de su muerte. Y respecto al testamento,
Modificarlo después de descubrir fraude familiar es perfectamente válido legalmente. ¿Cuánto tiempo tomará resolver esto?, pregunté. Meses, probablemente. Su abogado seguramente sabe que no tienen caso, pero igual lo llevarán adelante esperando que usted se canse y ofrezca acuerdo extrajudicial. Javier me observó cuidadosamente. ¿Está tentado a resolver pagándole algo solo para terminar esto rápido? Consideré la pregunta honestamente. Habría sido más fácil ofrecerle 50.000 euros a cambio de firmar renuncia completa a cualquier reclamo futuro. Terminar todo y seguir adelante con mi vida. Pero eso sería repetir el patrón de décadas, rescatarla de consecuencias, enseñarle que siempre habría salida fácil si presionaba suficiente. No, dije firmemente. Llevaremos esto hasta donde haga falta, que presente su caso, que un juez escuche toda la evidencia y emita veredicto público. Si va a aprender algo de esto, necesita experimentar completamente el resultado de sus acciones sin atajos ni rescates. Javier asintió con aprobación. Prepararé nuestra defensa. Será exhaustiva. Esa noche, solo en mi casa que parecía más grande y silenciosa sin la presencia periódica de Nerea, reflexioné sobre el camino que había elegido. Era doloroso, era solitario. A mis 64 años, enfrentaba la realidad de probablemente pasar mis años finales sin familia cercana. Pero había algo profundamente liberador en vivir finalmente según principios, en lugar de obligaciones emocionales mal entendidas. Durante décadas había confundido amor paternal con permitir comportamiento destructivo. Había creído que ser buen padre significaba nunca decepcionar a mi hija, siempre estar disponible con soluciones financieras a sus problemas autoinfligidos. Ahora comprendía que el amor verdadero a veces requiere establecer límites inquebrantables. Requiere permitir que personas amadas enfrenten dolor necesario para su crecimiento. Y requiere tener el coraje de ser visto como villano, si eso significa finalmente enseñar lecciones que importan. Nerea me veía ahora como enemigo cruel. Quizás siempre me vería así, pero en algún lugar dentro de mí mantenía una esperanza pequeña y persistente. Que algún día, cuando tuviera que construir su vida mediante esfuerzo propio real, cuando aprendiera el valor genuino de las cosas ganadas en lugar de regaladas, ella comprendería que esto no fue castigo, sino la educación más importante que podía darle. Y si nunca lo comprendía, al menos yo viviría sabiendo que finalmente tuve el valor de ser el padre que debí ser desde el principio. La historia continuaba teniendo vida propia en los medios españoles. El 20 de mayo, un programa de debate matutino en Telecinco dedicó 40 minutos completos al caso Vidal, como ahora lo llamaban. Invitaron psicólogos, abogados especializados en derecho familiar y un panel de ciudadanos comunes para discutir las dimensiones éticas de lo ocurrido. No vi el programa en directo, pero Víctor me envió el enlace. Decidí verlo esa tarde con una copa de vino, preparándome para escuchar opiniones sobre mi vida familiar convertida en entretenimiento público. Las perspectivas variaban enormemente. Una psicóloga argumentaba que Nerea claramente sufría algún trastorno de personalidad que requería tratamiento profesional, no abandono paterno. Un abogado defendía mi derecho absoluto a proteger mi patrimonio de quien demostró intenciones predatorias. Varios panelistas expresaban que ambos teníamos responsabilidad en esta dinámica tóxica. Lo que me sorprendió fue la cantidad de personas que compartieron experiencias similares. Una mujer de 50 años llamó en vivo llorando, contando cómo sus hijos adultos la habían presionado para firmar su casa a nombre de ellos. Luego la echaron cuando ya no era útil. Un hombre de 68 años explicó que su hijo drogadicto había robado sus ahorros de jubilación completos. Historia tras historia de familias rotas por codicia, manipulación o simplemente la erosión de valores fundamentales. No estaba solo en esto. Esa realización traía consuelo extraño. Mi dolor personal era parte de un fenómeno social más amplio, donde vínculos familiares se fracturaban contra presiones financieras
y expectativas distorsionadas sobre obligaciones intergeneracionales. El 23 de mayo, recibí una carta certificada del bufete que representaba a Nerea. 7 páginas de argumentación legal florida que esencialmente repetían los puntos que Javier ya había anticipado. Que yo actuaba bajo trauma post-accidente, que mis decisiones eran desproporcionadamente punitivas, que tenía obligación moral y legal de apoyar a mi hija adulta, dado el precedente de décadas de dependencia financiera establecida. Lo más revelador era un párrafo hacia el final. La señorita Vidal Campos reconoce errores de juicio durante momento de crisis extrema, pero sostiene que una conversación desafortunada no debe borrar 38 años de relación padre-hija ni justificar destrucción completa de su estabilidad vital. Una conversación desafortunada. Así resumían la conspiración para beneficiarse de mi muerte. El lenguaje legal tiene maneras fascinantes de esterilizar realidades horrendas. Javier presentó nuestra respuesta formal el 30 de mayo. 16 páginas meticulosamente documentadas, cada afirmación respaldada por pruebas anexadas. El vídeo viral registrado oficialmente como Anexo A. Las conversaciones de WhatsApp recuperadas como Anexo B. Los extractos bancarios mostrando la hemorragia financiera como Anexo C. El informe del detective sobre destino fraudulento de fondos como Anexo D. La documentación del seguro firmado bajo engaño como Anexo E. Era abrumador en su totalidad. Cualquier juez que revisara ese expediente vería claramente quién era víctima y quién victimario en esta situación. La primera audiencia preliminar estaba programada para el 20 de junio. Mientras esperábamos esa fecha, la vida de Nerea continuaba desmoronándose de maneras que Ramón me reportaba periódicamente. Parte de mí quería decirle que dejara de investigar, que no necesitaba saber cada detalle de su deterioro. Pero otra parte reconocía que necesitaba mantener información actualizada sobre su situación por razones legales estratégicas. Nerea había encontrado empleo temporal en una tienda de ropa de Zara. Trabajo minorista básico, probablemente ganando alrededor de 1.200 euros mensuales. Para alguien acostumbrada a gastar 5.000 euros al mes solo en caprichos personales, la transición debía ser brutal. Su apartamento compartido en San Martí tenía problemas de humedad y vecinos ruidosos, según quejas que había publicado en grupos de Facebook locales antes de que alguien le aconsejara mantener perfil bajo, dada su notoriedad. Ismael, según informes de Ramón, había agotado rápidamente la paciencia de Ariadna. Resulta que ella lo toleraba cuando creía que tenía dinero y conexiones. Sin esos atractivos, era simplemente un hombre de 40 años con adicción al juego y historial de fracasos empresariales. Lo echó del apartamento a principios de junio. Última información indicaba que vivía con su madre en un pueblo de Tarragona, lo cual probablemente era humillante considerando que había presumido durante años de ser empresario exitoso. El divorcio entre Nerea e Ismael estaba en proceso. No había bienes compartidos que dividir porque todo había sido mío inicialmente. Solo deudas que ambos enfrentarían separadamente en negociaciones con bancos y acreedores. El 10 de junio, 11 días antes de la audiencia, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Papá, soy Nerea. Cambié de número. Por favor, necesito hablar contigo antes del juicio, solo 30 minutos, te lo ruego. Mostré el mensaje a Javier durante nuestra reunión de preparación legal esa tarde. Él frunció el ceño. Es táctica común. Intentará apelar emocionalmente, quizás grabar la conversación para usarla fuera de contexto, o simplemente desgastarlo psicológicamente antes de la audiencia. Mi consejo profesional es ignorarla completamente. ¿Y tu consejo personal?, pregunté. Javier se quitó las gafas y las limpió lentamente, tomándose tiempo para formular su respuesta. Personalmente, como padre de 3 hijos adultos yo mismo, entiendo el impulso de querer escuchar a tu hija. Pero también he visto demasiados casos donde momentos de debilidad emocional destruyen posiciones legales sólidas. Ella tuvo múltiples oportunidades de ser honesta, de disculparse genuinamente, de asumir responsabilidad real.
En lugar de eso, te demandó. Tenía razón. El momento para conversaciones reconciliadoras había sido inmediatamente después del accidente, o durante las semanas siguientes, o incluso durante nuestro enfrentamiento en abril. En cada una de esas instancias, Nerea eligió manipulación sobre honestidad. Ahora, enfrentando audiencia judicial donde toda su estrategia sería expuesta públicamente, de repente quería hablar, no por remordimiento genuino, sino por táctica desesperada. No respondí su mensaje. 3 días después llegó otro. Sé que crees que solo quiero dinero, pero papá, estoy asustada. Perdí todo. No tengo a nadie. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. ¿Eso no cuenta para nada? Estos mensajes eran más sofisticados que intentos previos. Apelaban directamente a mi instinto paternal protector. Reconocían culpa parcial. Proyectaban vulnerabilidad. Si no hubiera tenido meses para procesar la traición, si no hubiera visto las conversaciones donde ella y su esposo calculaban beneficiarse de mi muerte, quizás habría funcionado. Pero había visto todo eso. Conocía la diferencia entre arrepentimiento genuino y manipulación estratégica. El arrepentimiento real incluye asumir responsabilidad completa sin justificaciones, sin pedir nada a cambio, sin condiciones. Lo que Nerea ofrecía era disculpa transaccional. Lo siento, ahora dame otra oportunidad. El 19 de junio, un día antes de la audiencia, llegó el intento final. No un mensaje de texto, sino carta manuscrita entregada por mensajero. La abrí con manos cuidadosas, leyendo su letra familiar que me había traído tantas notas escolares, tarjetas de cumpleaños, listas de deseos navideños durante décadas. «Papá», comenzaba, «sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesitas entender que nunca realmente quise que murieras. Cuando vi el accidente, entré en pánico total. Mi cerebro buscó soluciones financieras porque eso era más fácil de procesar que la posibilidad de perderte. Sé que suena horrible. Lo es, pero no fue frialdad calculada como piensas. Fue cobardía ante trauma». La carta continuaba por 3 páginas. Explicaba presiones financieras, admitía errores, culpaba parcialmente a Ismael por guiarla por mal camino, prometía cambio total si yo le daba oportunidad. Terminaba con, «Eres mi único padre, yo soy tu única hija. Por favor, no dejes que un momento terrible defina toda nuestra relación para siempre». Doblé la carta lentamente y la guardé en un cajón junto con todas las otras evidencias. Era una pieza más del rompecabezas que mostraba quién era realmente mi hija, alguien que incluso ahora, enfrentando consecuencias definitivas, no podía simplemente admitir culpa completa sin matizarla, sin buscar excusas psicológicas, sin intentar redistribuir responsabilidad. Esa noche dormí sorprendentemente bien. Mañana enfrentaríamos tribunal. La verdad sería expuesta formalmente ante autoridad judicial. Y luego, finalmente, podría comenzar a construir lo que quedara de mi vida libre de esta dinámica envenenada que había consumido demasiados años. El 20 de junio de 2023 amaneció con cielo despejado sobre Barcelona. Me vestí con traje gris oscuro, camisa blanca y corbata azul marino. Elegancia sobria, pero autoritaria. Quería proyectar exactamente lo que era. Un hombre de negocios exitoso, racional, que había tomado decisiones difíciles basadas en evidencia concreta y no en emociones volátiles. Javier pasó a recogerme a las 8:30. El juzgado estaba en la Ciutat de la Justicia, ese complejo imponente de edificios modernos en l'Hospitalet. Durante el trayecto repasamos estrategia final. «Mantén respuestas breves y factuales», aconsejó Javier. «No te involucres emocionalmente, sin importar qué diga ella o su abogado. Los hechos hablan por sí mismos. Nosotros solo necesitamos presentarlos claramente». Llegamos 40 minutos antes de la audiencia programada. La sala de espera ya tenía algunos periodistas que habían seguido el caso desde que se volvió viral. Reconocí a una reportera de La Vanguardia que había escrito artículo equilibrado sobre las complejidades legales del asunto. Me saludó respetuosamente, pero no intentó entrevistarme.
Javier había dejado claro en comunicado previo que no haría declaraciones públicas hasta después del veredicto final. A las 9:40 apareció Nerea acompañada de su abogado, un hombre de unos 50 años con traje barato y actitud defensiva. Mi hija lucía demacrada. Había perdido peso, probablemente 5 o 6 kilos. Su ropa era de cadenas comerciales económicas, sin los accesorios de diseñador que solía exhibir. El cabello lo llevaba recogido en moño simple, maquillaje mínimo. Claramente habían decidido presentarla como víctima empobrecida en lugar de la mujer del vídeo viral calculando pagos de seguro. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. En sus ojos vi súplica silenciosa, una última apelación a décadas de vínculo paterno-filial. Mantuve mi expresión neutral y aparté la vista, no por crueldad, sino por necesidad. Cualquier muestra de debilidad ahora sería malinterpretada como apertura a manipulación. La jueza era Mónica Serrano Palacios, mujer de 58 años con reputación de ser meticulosa e imparcial. Había investigado su historial, 20 años en el sistema judicial, especializada en derecho civil y familiar, conocida por decisiones basadas estrictamente en evidencia legal sin dejarse influenciar por apelaciones emocionales. La audiencia comenzó puntualmente a las 10. El abogado de Nerea presentó primero, argumentando que yo había actuado bajo trauma emocional post-accidente, que nublaba mi juicio. Afirmó que existía patrón establecido de apoyo financiero paterno, que creaba expectativa legítima de continuidad. Presentó como evidencia extractos bancarios, mostrando mis transferencias históricas, pintándolas como obligación implícita en lugar de generosidad voluntaria. También argumentó que el vídeo viral carecía de contexto emocional completo y que una conversación de 90 segundos bajo shock traumático no debía anular 38 años de relación familiar. Pidió que el testamento modificado fuera declarado inválido y que se me ordenara pagar pensión mensual de 2.500 euros hasta que la señorita Vidal Campos lograra estabilidad económica independiente. Escuché todo sin reaccionar visiblemente. Javier tomaba notas ocasionales, pero mayormente permanecía tranquilo, dejando que el oponente agotara su argumentación. Cuando le tocó presentar nuestra defensa, Javier fue demoledor en su precisión metódica. Comenzó reproduciendo el vídeo completo en pantalla de la sala. El audio llenó el espacio, la voz de Nerea preguntando sobre montos de seguro, plazos de pago, estados vegetativos. Cada palabra clara e innegable. Algunos de los periodistas presentes tomaban notas frenéticamente. La jueza Serrano observaba sin expresión discernible. Luego Javier presentó las conversaciones recuperadas de WhatsApp, proyectó cada mensaje en pantalla grande, leyendo en voz alta los más condenatorios. Ismael calculando periodos de sospecha en aseguradoras. Nerea discutiendo probabilidades de mi muerte natural. Ambos expresando desesperación financiera y viendo el seguro como única salida limpia. Estos mensajes, explicó Javier con voz firme, demuestran premeditación y planificación. No estamos hablando de reacción momentánea bajo pánico. Hablamos de meses de conspiración para beneficiarse económicamente del fallecimiento del señor Vidal. Presentó después documentación del seguro firmado bajo engaño. Explicó cómo Nerea había utilizado pretexto de papeles rutinarios empresariales para obtener mi firma en póliza, donde ella era única beneficiaria. Esto constituye fraude por ocultación de información material, argumentó. Mi cliente firmó confiando en representaciones falsas de su propia hija. Los extractos bancarios vinieron después. Javier desglosó meticulosamente cada transferencia durante 3 años. 240.000 euros en total. Luego contrastó eso con el informe del detective, mostrando dónde había ido realmente ese dinero. Apuestas deportivas, apartamento para amante, gastos superfluos insostenibles. La demandante alega dependencia financiera establecida, dijo Javier con tono casi irónico. Pero lo que realmente estableció fue patrón de abuso sistemático de generosidad paternal. No usó esos fondos para educación, inversiones legítimas o necesidades básicas.
los dilapidó en vicios y vanidades mientras planificaba beneficiarse de la muerte de quien los proveía. Finalmente, Javier abordó la modificación testamentaria. Mi cliente tiene derecho absoluto bajo ley española de disponer de su patrimonio como considere apropiado, especialmente cuando existe causa justificada documentada. La jueza encontrará en el expediente declaración notariada fechada 25 de abril, donde el señor Vidal explica racionalmente y con plenas facultades mentales las razones de su decisión. La jueza Serrano había estado revisando documentos mientras Javier presentaba. Ahora levantó la vista. ¿La demandante niega autenticidad de estas conversaciones de WhatsApp? El abogado de Nerea titubeó. No negamos que esas conversaciones existieron, su señoría, pero argumentamos que reflejan momento de desesperación extrema, no intención criminal real. ¿Desesperación extrema causada por qué exactamente?, preguntó la jueza con tono neutral pero penetrante. Deudas acumuladas, presión de acreedores, amenaza de perder vivienda, deudas causadas por gestión financiera irresponsable, según evidencia presentada, interrumpió la jueza, consultando el informe del detective. ¿Correcto? Bueno, sí, pero... ¿Y la solución que contemplaron para esas deudas autoinfligidas era esperar el fallecimiento del padre de la demandante para cobrar seguro? El silencio que siguió era respuesta suficiente. La jueza se dirigió entonces a Nerea directamente. «Señorita Vidal, ¿tiene algo que declarar en su propia defensa?» Nerea se puso de pie con movimientos inseguros. «Su señoría, cometí errores terribles. Lo reconozco completamente. Pero mi padre siempre fue mi única familia después de que mi madre murió. Él me crió solo, me dio todo. Esa relación no puede simplemente borrarse por decisiones equivocadas tomadas bajo presión extrema. ¿Considera que conspirar para beneficiarse del fallecimiento de su padre es simplemente una decisión equivocada?», preguntó la jueza con tono que sugería escepticismo profundo. «Nunca realmente quise que muriera», protestó Nerea, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Solo estaba asustada y desesperada. No pensaba claramente, pero sí pensó con suficiente claridad para investigar con múltiples aseguradoras sobre periodos de sospecha, para obtener firma de su padre en póliza mediante engaño y para discutir detalladamente con su entonces esposo cómo el seguro resolvería problemas financieros. Eso requiere bastante planificación consciente, ¿no le parece? Nerea no tenía respuesta. Se sentó de nuevo, derrotada. La jueza Serrano cerró la carpeta frente a ella. «Emitiré resolución formal en 10 días, pero puedo adelantar que no veo fundamento para anular testamento legítimamente modificado, ni para ordenar pensión a adulta capaz que demostró intención de explotar a su propio padre». Esta audiencia concluye. Salimos del juzgado bajo luz brillante del mediodía de junio. Los periodistas se agolparon haciendo preguntas que no respondí. Javier manejó todo con declaración breve. «La evidencia habla por sí misma. Confiamos en que la justicia prevalecerá». En el coche de regreso, permití finalmente que algo de tensión acumulada se liberara. «Se acabó», dije simplemente. «Casi», corrigió Javier. «Todavía falta resolución formal. Pero sí, efectivamente se acabó. Ningún juez español ordenará lo que ella pide después de ver esa evidencia». Tenía razón. 10 días después, el 30 de junio, la resolución llegó por correo certificado. La jueza Serrano rechazaba todos los reclamos de Nerea, validaba mi testamento modificado y la ordenaba pagar costas judiciales del proceso. El documento concluía: «No existe obligación legal de proveer manutención a adulto capaz, especialmente cuando dicho adulto demostró intención de beneficiarse del fallecimiento del progenitor». Era victoria total y definitiva. Nerea había perdido legal, financiera y moralmente. Marzo de 2024. Exactamente un año después del accidente que cambió todo, estoy sentado en la terraza de mi nuevo apartamento en Valencia, observando el Mediterráneo extenderse hasta el horizonte. La brisa marina trae aromas de sal y libertad que no conocía en Barcelona. He descubierto que a los 65 años, comenzar de nuevo no solo es posible, sino profundamente revitalizante.
La mudanza ocurrió en agosto pasado, 3 meses después de la sentencia judicial definitiva. Vendí la casa de Sarriá, donde Nerea había crecido, donde Clara y yo construimos décadas de memorias familiares. Por un momento consideré conservarla por valor sentimental, pero comprendí que aferrarme al pasado impediría construir futuro auténtico. El nuevo propietario es una familia joven con 2 niños pequeños. Me alegra saber que esas paredes volverán a escuchar risas infantiles. Valencia me recibió con brazos abiertos. La ciudad tiene energía vibrante pero relajada que Barcelona había perdido para mí. Aquí nadie me reconoce como el padre del vídeo viral. Soy simplemente Andrés, el jubilado que practica vela los martes y jueves, que toma café en el mismo bar junto al puerto cada mañana, que se inscribió en clases de fotografía digital en el Centro Cultural del barrio. Víctor Pons se convirtió en amigo genuino durante estos meses. Viene a visitarme cada 6 semanas, trayendo a veces a su esposa Elena y sus hijos. Los niños corren por mi terraza mientras los adultos compartimos cenas largas, hablando de política, deportes, planes familiares. Es reconfortante estar rodeado de familia funcional, recordar cómo se supone que deben ser esas dinámicas cuando hay amor real en lugar de transacciones financieras disfrazadas de afecto. La Fundación para Ancianos Abandonados por Familias Explotadoras está funcionando mejor de lo esperado. Contratamos 3 abogados especializados, 2 trabajadores sociales y establecimos oficina pequeña pero eficiente en centro de Valencia. Hemos ayudado a 17 personas mayores durante estos meses. Casos desgarradores, hijos que vaciaron cuentas de padres con demencia, nietos que vendieron propiedades heredadas sin autorización, familias enteras que desaparecieron después de obtener lo que querían. Cada historia refuerza mi convicción de que tomé decisiones correctas. No fui el único padre traicionado por sangre de su sangre, pero quizás fui uno de los pocos con recursos y determinación suficientes para defenderse efectivamente. Los ancianos que ayudamos a través de la Fundación no tuvieron esa suerte. Para ellos mi experiencia se convierte en protección y justicia tardías pero reales. Por las tardes, cuando el sol comienza a descender sobre el mar, reflexiono frecuentemente sobre el año transcurrido. El proceso fue doloroso de maneras que ningún manual de paternidad prepara. Cortar vínculos con tu única hija requiere fuerza que no sabía poseer. Hubo noches de insomnio, momentos de duda, instantes donde casi cedí ante la tentación de rescatarla una vez más. Pero cada vez que esa debilidad amenazaba, recordaba las palabras exactas del vídeo. ¿Cuánto me dan si mi padre muere hoy? No había ambigüedad posible en esa pregunta. No había interpretación alternativa que suavizara su significado. Mi hija había calculado el valor monetario de mi muerte mientras yo sangraba en el pavimento. Esa verdad simple e irrefutable me devolvía la resolución necesaria para mantener curso. Ramón, el detective, me envía informes ocasionales sin que yo los solicite. Datos sobre la vida actual de Nerea, probablemente porque considera que tengo derecho a saber. Ella trabaja ahora en una agencia pequeña de marketing digital en Barcelona, empleo modesto pero estable que le permite cubrir gastos básicos sin lujos. Vive sola en apartamento de una habitación en Nou Barris. Sin coche propio, usa transporte público. Sin vacaciones en hoteles de 5 estrellas, sin ropa de diseñador, sin cenas en restaurantes caros que solía documentar obsesivamente en redes sociales. Es vida completamente diferente de la que yo financiaba durante décadas. Vida construida mediante esfuerzo propio real, donde cada euro ganado tiene valor porque costó trabajo obtenerlo. Parte de mí espera que esa transformación forzada le enseñe lecciones que mis años de indulgencia nunca lograron impartir. ¿Ha aprendido realmente? No lo sé con certeza. Ramón reporta que evita hablar del escándalo familiar, que mantiene perfil discreto, que aparentemente acepta su nueva realidad sin protestas públicas. Pero cambio de comportamiento externo no garantiza transformación interna genuina. Quizás simplemente se adaptó a circunstancias sin reflexión profunda sobre las elecciones que la llevaron ahí.
No importa. Mi responsabilidad como padre no era controlar sus pensamientos, sino establecer límites apropiados a sus acciones. Durante décadas confundí esas dos cosas, creyendo que podía amarla hasta convertirla en persona mejor. Ahora comprendo que el amor verdadero a veces requiere permitir que las personas enfrenten consecuencias completas de sus decisiones, incluso cuando esas personas son hijos propios. El mes pasado, Nerea intentó contactarme una última vez. Carta manuscrita enviada a través de Javier, quien la reenvió con nota explicando que ella había insistido en que llegara a mis manos. 3 páginas escritas con letra cuidadosa, admitiendo finalmente responsabilidad completa sin justificaciones, disculpándose sin pedir nada a cambio, expresando comprensión de por qué tomé las decisiones que tomé. Papá, concluía la carta, no espero perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo. Entiendo que me amaste lo suficiente para enseñarme la lección más dura, pero más importante de mi vida. Entiendo que cortaste vínculos conmigo no por odio, sino porque era la única manera de obligarme a crecer realmente. Entiendo que el mejor regalo que podías darme era la oportunidad de construir dignidad propia sin muletas financieras. No pido segunda oportunidad, solo pido que sepas que, aunque tarde, aprendí. Leí esa carta 3 veces. Guardé silencio durante días procesando si las palabras eran genuinas o simplemente manipulación más sofisticada. Finalmente, decidí que no importaba. Genuina o calculada, cambio real o actuación mejorada, ya no era mi responsabilidad determinar la autenticidad de sus sentimientos. Mi trabajo como padre había concluido cuando ella eligió 500,000 euros sobre mi vida. Todo lo que vino después fueron simplemente consecuencias educativas que ella necesitaba experimentar. No respondí la carta, pero la conservé. Esta mañana, mientras practicaba fotografía en el puerto, capturé imagen de barco pequeño navegando solitario hacia mar abierto. El contraste entre la inmensidad azul del Mediterráneo y la embarcación diminuta me recordó algo fundamental sobre la condición humana. Todos navegamos solos eventualmente. Los vínculos familiares, las amistades, las relaciones románticas pueden acompañarnos durante tramos del viaje. Pero al final cada persona debe encontrar su propio rumbo, construir su propia dignidad, enfrentar sus propias tormentas. Durante 64 años traté de navegar por Nerea, de ser su brújula, su ancla, su puerto seguro en toda tormenta. Creí que eso era amor paternal, pero lo que realmente hice fue impedirle desarrollar habilidades de navegación propias. Cuando finalmente la solté, cuando la forcé a enfrentar mar abierto sin mi protección constante, inicialmente se sintió como crueldad. Ahora comprendo que era compasión de la variedad más difícil y necesaria. Miro hacia el horizonte donde el sol comienza a ponerse, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. Mañana cumplí 65 años. No hay familia inmediata para celebrar conmigo, pero tampoco hay manipulación, explotación o relaciones envenenadas por expectativas financieras distorsionadas. Hay amistades auténticas, propósito significativo a través de la fundación, actividades que disfruto genuinamente y algo que no había sentido en décadas: paz. Si pudiera hablar con el Andrés de hace un año, el hombre que yacía en esa cama de hospital, procesando la traición más devastadora de su vida, le diría esto: el dolor que sientes es real y válido. La pérdida que enfrentas es genuina, pero al otro lado de esa agonía existe posibilidad de vida más auténtica de la que imaginas. Existe libertad que no conocías que necesitabas. Existe respeto propio que creías haber perdido para siempre. Y le diría también: a veces el amor más profundo requiere el coraje de soltar. A veces ser buen padre significa permitir que tu hijo caiga completamente antes de poder levantarse realmente. A veces la sabiduría está en reconocer cuándo tu presencia protectora se ha vuelto impedimento para el crecimiento de la persona que más amas. No sé si algún día Nerea y yo reconstruiremos algún tipo de relación. Probablemente no, pero eso está bien.
Mi trabajo como padre no era mantenerla dependiente de mí para siempre, era prepararla para construir vida digna por sí misma. Si lo logré finalmente, aunque de manera tan dolorosa y tardía, entonces incluso esta tragedia familiar tendrá servido propósito valioso. El sol se pone completamente ahora, el Mediterráneo refleja últimas luces del día. Mañana será otro día, con nuevas posibilidades, nuevas oportunidades de vivir según principios en lugar de miedo o culpa. He aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar a ser la persona que siempre debiste ser. Y esa, quizás, sea la lección más importante de todas. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.